durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos nuevamente a La Brújula, este programa de debate, de discusión, de análisis que realizamos desde el año 2014 con algunas interrupciones y en distintos medios, ahora por la pantalla de Conclusión TV. Y bueno, nos reencontramos ya transitando la década, ¿no?, de vigencia en este humilde espacio de reflexión, en estas charlas de café que hemos decidido titular así, La Brújula. Lucas Carena es mi nombre. Y me acompaña desde el inicio de esta aventura un gran amigo a quien voy a presentar como es debido, como el ínclito. Aclarar el significado, porque es una palabra de poco uso. No, el ínclito significa una persona de intachable moral y además de una persona... Era un epíteto de los guerreros de la Ilíada, el ínclito de áurea panoplia y broncíneas túnicas, ¿no?, de tremolante penacho, domador de caballo como Héctor, velocípeda como el peli de Aquiles, Pablo Dao. Viniste poético, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lucas? Es que te tenía que presentar como corresponde. Bueno, muchas gracias. Como los héroes de la épica homérica. Bueno, completamente inmerecido el elogio, pero bueno, te lo acepto igual. No, un compañero de batalla se lo presenta como es debido. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento como siempre de estar acá, de estar en Conclusión TV, este espacio que tan generosamente nos brinda Conclusión TV. Así que la verdad contento. Y bueno, para tratar un tema que no lo voy a anticipar, te dejo la presentación a vos, pero que seguramente nos va a costar más que de costumbre reseñar toda la información que hay al respecto. Pero bueno. Bien. Antes de empezar el tema, recordamos que este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt. Mater ter admirabilis, madre 3 veces admirable de Schoenstatt, madre, reina y educadora, madre, reina y victoriosa de Schoenstatt. En ella siempre depositamos nuestra confianza, nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para realizar esta empresa, esta campaña, esta misión. Educadora, pedagógica, ¿no? Uno hace docencia cuando habla, mejor o peor, pero intenta hacer docencia. Sí, aparte la idea es generar un disparador para que, cada uno de ustedes y entre todos vayamos, dilucidando las cuestiones que se plantean. Dicho esto, vamos a presentar el tema. Les agradecemos replicar los programas, poner me gusta, compartir. Si estos contenidos a ustedes les son de su agrado, como nos manifiestan permanentemente y estamos muy agradecidos por ello, por favor, no dejen de compartir estos contenidos. Es muy importante aclararlo. Quiero avisar esto, hay una deuda de honor, lo vamos a poner, si te parece bien, sí, Lucas, lo vamos a poner en la descripción del programa. Hay personas que han hecho una colaboración, me lo han comunicado vía correo electrónico. Entonces queremos, con la debida autorización de estas personas, por eso acá no lo estamos diciendo, pero en caso de tener esa autorización, hacer público nuestro agradecimiento. Así que en ese caso lo que vamos a hacer es en la descripción del programa hacer la correspondiente, nuestra expresión de gratitud. Una aclaración más y avanzamos con el tema. Alguien me comentó por ahí, cuando fue el estreno en nuestro canal del último programa, alguien puso, me parece amigo este programa, ya lo vi ayer. Les recordamos, y lo decimos para que se quede claro, el programa se emite, originalmente la señal que lo emite es Conclusión TV, que tiene su propio canal de YouTube. La primicia la tiene Conclusión de TV, que es quienes producen este programa, este contenido actualmente. Luego nosotros replicamos como estreno, pero ya luego de ser publicado originalmente en su señal original, en nuestro canal de La Brújula. Y además yo hago otra repetidora, que es el canal del Gibelino, porque como está enlazada con otra red, Odyssey, si algún día nos llegaran a cancelar, que uno nunca sabe, en YouTube, tenemos un respaldo en la cuenta que yo tengo vinculada a Odyssey del canal de YouTube. Y ciertamente es muy simple. Nunca sabe. Así ustedes lo pueden ver junto con toda la programación de Conclusión. Conclusión TV, lo pueden ver a nuestro programa dentro de la programación de Conclusión.
Luego nosotros hacemos lo propio y le damos difusión en el canal exclusivo de La Brújula, donde solamente están los programas. Que normalmente lo hacemos 24 horas después. Sí. O sea, lo publica Conclusión TV un martes a la noche, miércoles a la noche lo estamos publicando. Lo aclaro porque para evitar confusiones, alguno no entendía cómo era estreno, pero le parecía haberlo visto la noche anterior. Bueno, lo explicamos. Muy bien, no, simplemente, Pablo, hacer algún comentario crítico. Con 87 años, el pasado lunes 26 de febrero del año 2024 murió Jacob Rothschild, o Jacob de Rothschild, el magnate heredero de la dinastía ya hoy afamada Rothschild, miembro, ¿no?, de esta familia de banqueros, básicamente, titular de la banca N.M. Rothschild & Sons, e hijos sería, conocido oficialmente como un hombre de negocios, un filántropo, con la polisemia y las innumerables connotaciones positivas y negativas que esa palabra tiene. Es una broma de mal gusto, ¿no? O sea, pero bueno, aplicar la palabra filántropo a ciertos personajes. Pero básicamente sus méritos están todos vinculados a ser el heredero de una familia dinástica que tiene ya varios años de desarrollo y de crecimiento a nivel mundial en esta red de bancos, una familia de banqueros. Y nos parecía interesante hoy compartir alguna reflexión sobre lo que la familia Rothschild representa para el mundo, ¿no es cierto, Pablo? Así es. Por empezar, decir que hoy hablar de los Rothschild, o los Rothschild, si lo hacemos en su versión inglesa, que escudo rojo significa en alemán, y nos retrotraemos a sus orígenes, decir que hoy la mayoría de la gente conoce o le suena de algún lado hablar de los Rothschild, pero hasta hace tiempos no muy lejanos en el tiempo, era una teoría de la conspiración. Sí, totalmente. Es decir, era como una cosa muy forzada, una teoría simplista de ver la realidad, y hoy prácticamente nadie duda de la influencia que han tenido estas familias dinásticas, todas ellas, pero particularmente los Rothschild, en el decurso de la historia del mundo moderno, ¿no? Por lo menos del siglo XIX esta parte. Y haces bien en llamarle dinastía, porque en definitiva el comportamiento y la manera de proceder, el modus operandi, es muy similar al estilo de las dinastías de la nobleza, claro. Con matrimonios que son dinásticos, que son producto de alianzas comerciales o financieras, con una preservación de ciertas líneas de sangre, de ciertas líneas genealógicas que determinan o que van de la mano con determinados intereses. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para mi asombro, en algún momento, ya después uno pierde o va mermando su propia capacidad de asombro, me pasaba de gente que, claro, es una familia de escaso perfil público, de muy bajo perfil público, y me pasaba de gente que incluso dudaba de si habían existido alguna vez o de si todavía existía, lo cual denotaba un enorme desconocimiento sobre el tema. Pero es cierto que hay un poderío muy grande que no se compadece con un perfil que es muy bajo, ¿no? Entonces hay escasa exposición pública. Que en ese operar desde las sombras o de las bambalinas es donde radica el verdadero origen de su poder, ¿no? Claro. Quizás es por eso que operan, no es un perfil bajo signo de humildad, no, necesariamente. Una muy buena aclaración. Sí, no, digo porque por ahí algún desavisado piensa todavía que se trata de gente de una vida estoica. Es una cuestión de modestia. No, al contrario, tiene una vida muy opulenta, muy ostentosa, pero que su perfil público / mediático efectivamente no es tan conocido. Y es verdad que todavía hay gente que descree de su existencia o desconoce su existencia, lo que en todo caso se ha invertido la proporción. Claro. Ahora hay un 70-30, más o menos un 70 que cree que efectivamente son una familia muy influyente, muy poderosa y que opera detrás de bambalinas. Plenamente vigente. Y esta expresión detrás de bambalinas es una expresión del primer ministro famoso Benjamin Disraeli, ¿no? Primer ministro británico. O sea, que algo en el libro Coningsby, que algo del poder entendía, ¿no? El poder en las sombras, detrás del trono. Que tuvo asilo en una casa Rothschild junto con Carlos Marx. Así es. Bueno, es un tema muy amplio, seguramente no vamos a colmar por la escasez de tiempo las expectativas de los
de los televidentes o cibernautas, como quieran ustedes llamarse o autopercibirse, pero sí podemos mencionar algunos libros serios que tratan sobre la dinastía Rothschild si ustedes quieren consultar. El primero de ellos se llama Los Rothschild. Es un libro que lamentablemente no lo pude conseguir, está digitalizado pero no en castellano, de Jean Bouvier, un autor, un historiador y educador francés, que hace un retrato muy interesante de la dinastía Rothschild y es de los más serios que hay sobre el tema. Después hay mucho articulito, digamos, banal dando vuelta en las redes, ojo con eso, ¿no? Porque ahí sí se puede prestar a ciertas teorías conspirativas de baja monta, sí, o que ¿no? sea interpretado como, sí. Claro, sí. No, y además que tienen información errónea, ¿no? O sea, mala información. El otro se llama Los Rothschild, retrato de una familia o de una dinastía, de el autor Friedrich Morton, cuyo verdadero nombre es Fritz Mandelbaum, que es un libro un poco más anecdótico, pero que aporta información relevante acerca de las cuestiones y las rencillas entre ellos. O sea, no son tampoco un clan homogéneo, sino que también ha habido entre ellos cuestiones de disputas del poder, ¿no? Por el poder. Y el otro que deberíamos mencionar, hay muchos, ¿no? Estamos haciendo una brevísima selección, sumaria selección, es La dinastía Rothschild de John Coleman, este autor que fue ex miembro de los servicios de inteligencia británico, mundialmente conocido por escribir otro libro famoso del que hemos hecho referencia a Pablo, creo que innumerables veces, ¿no? Que es el Comité de los 300, la jerarquía oculta del Comité de los 300, ¿no? Que habla de la Round Table, la mesa redonda. Bueno, alguna referencia voy a hacer después porque tiene directa vinculación con la familia Rothschild. Bueno, John Coleman, sumamente recomendable, digamos, escribe sobre estos temas seriamente, digamos, tiene una pluma digna sobre el tema, ha escrito sobre el Club de Roma, La diplomacia del engaño es otro libro muy importante. Otros tiene un libro sobre el Instituto Tavistock, La masonería de la A a la Z, un libro muy interesante también, y Más allá de la conspiración son algunos de los títulos de este autor. Quiero decir acá algo, Pablo, que me parece que es menester aclarar, que John Coleman está dentro de los primeros en denunciar este tipo de lazos de poder ocultos con una influencia notoria sobre el panorama político y económico mundial, y se lo podría mencionar a John Coleman como uno de los primeros, los pioneros en trabajar estos temas y estudiarlo, ¿no? Junto con, por ejemplo, Bill Cooper en Estados Unidos, en los 80, David Icke en los 90, más Griffin, allá de eso, ¿no? Bueno, Griffin sobre la Reserva Federal creo que también fue, ¿no? de la isla Jekyll. Adrián Salvucci en Argentina. Digo porque quiero acá que nosotros tenemos que hacer un poco también un homenaje a estos autores que trabajaron estos temas en aquellas décadas donde no había una proliferación de internet y claro, estaba disponible esta información. Hoy con Google son todos, digamos, expertos en teoría de la conspiración. Digo, en aquella época era muy difícil acceder a informes desclasificados, material archivístico, era más peligroso también. Hoy la volatilidad de los medios es verdad que ha amesetado la pirámide, hay mucho más el acceso que tiene, pero también es una información más jerarquizada y no siempre tan seria. Por supuesto, sí, se da esa contraposición. Dicho esto, tenemos que decir que una cosa, perdóname, John Coleman, entre otras cosas, también desentraña muchas historias que ponen de manifiesto o ponen en evidencia el carácter de estrategias de psicopolítica que se encontraban detrás de fenómenos culturales. Por ejemplo, analiza muy bien, es interesante, toda la intervención del sello discográfico EMI, ¿no? Detrás del fenómeno de la Beatlemanía, que por supuesto tiene mucho de fenómeno sociocultural, pero Coleman es el que desentraña también la intervención de determinados poderes y de toda una planificación que obviamente no es decisiva en un 100%, pero que tiene una injerencia en cómo esos procesos y esos fenómenos se han ido presentando. O sea, en ese sentido es un autor que es, me parece a mí, altamente recomendable. Es incluso el que vincula los servicios secretos británicos con Theo Adorno y gran parte de la escuela de Frankfurt, con la industria militar y la discográfica EMI, entre otras cosas, ¿no? Y por ejemplo el fenómeno de la Beatlemanía. O sea, normalmente cuando uno hace un abordaje de este tema se queda en lo que tiene de fenómeno sociocultural de relativa espontaneidad y omite todo esto que es mucho más difícil de conocer. Así que es un autor muy interesante. En 1775,
Meyer Amschel Bauer, hijo de una familia de orfebres, adoptó el nombre de Rothschild, ¿no? Esto fue a instancias de que la famosa Casa del Escudo Rojo era la residencia en Frankfurt donde él fue a parar, porque él queda huérfano con 12 años. Él formaba parte, ¿no?, de los guetos que todavía había en Frankfurt de ciertas familias de origen judío, y él va a parar a la casa de una familia rica con la que tenía algún lazo de sangre, en calidad de aprendiz de algún oficio. Esta familia es la familia Oppenheim, que es una familia de la que se tiene poco conocimiento, pero que alguna que otra nota se puede encontrar por el novelista bávaro Leon Feuerwagner. Escribió sobre la familia Oppenheim, que eran una familia efectivamente rica, que le dio asilo a Meyer Amschel, y que fue ahí donde él empezó a idear, muy jovencito, cómo lograr hacerse rico. Leon Feuerwagner escribió algo sobre esta familia Oppenheim en una persona cercana, el autor, estoy hablando de una persona cercana a Bertolt Brecht, ¿no? Era un literata, ¿no?, de la época. A partir de ahí ya se genera una relación que ambos clanes, claro, ambas dinastías financieras van a tener a lo largo de la historia, efectivamente. Luego de un tiempo, Meyer Amschel comenzó a intercambiar, algunos utilizan la palabra traficar, antiguallas y monedas antiguas. Es decir, él nunca venía de una familia de orfebres, lo repetimos, pero nunca se interesó por un verdadero estudio de la numismática, o nunca quiso tener un anticuario como tal, no tenía un amor por el poder simbólico de lo antiguo, sino que siempre buscó buscarle algún valor económico a las antigüedades, ¿no? Este es un perfil muy, muy típico de quien sentó las bases y la semilla originaria de la familia de la dinastía de Rothschild. Es decir, acá hay un interés, y yo no me voy a poner a diseñar un perfil psicológico de Meyer Amschel, ¿no?, el primero de los Rothschild, pero había como un interés por la heráldica y la genealogía, por una procedencia que él no tenía. O sea, su falta por ahí de cuna lo hizo interesarse por el escudo rojo, la heráldica, la procedencia de los orígenes de la familia, y él ahí decidió montar una dinastía que nace de él. Es decir, alguien que le faltaba pasado quiso hacia futuro generar una suerte de familia noble, dinástica, de la nada, de título, ¿no?, de barro, ¿no?, que no tenía, pero que finalmente sus descendientes van a obtener casi comprarse, podría decir. Se van a hacer lores en Inglaterra. De hecho, los vínculos con la corona británica son notorios, y han comprado títulos, hoy son... mediante el matrimonio dinástico. Exactamente, hoy forman parte de la nobleza, de la alta alcurnia de la nobleza europea. Aparte toda esta... Pero no sé si se queda claro ese perfil psicológico. Es importante esto que decís vos, me detengo un segundo ahí. Este manoseo utilitario de ciertos bienes que, más allá de su valor económico, tienen también un valor simbólico, un valor eventualmente cultural e incluso espiritual. Aquí hay una suerte de reducción, por eso digo de manoseo o de bastardeo puramente utilitario. Y ya que hablabas del oro, me hace acordar un poco en Wagner lo que el oro representaba para los espíritus nobles, en donde aparecían estos otros valores de otro orden, y lo que representaba para el nivelungo, para los nivelungos. Para Alberich, el oro del Rin, que se convierte en el oro de los nivelungos, ¿no? Claro. En el tesoro de los nivelungos, que es un tesoro maldito. Es muy interesante esta analogía. Bueno, Meyer Amschel consigue hacer algunas amistades interesantes, útiles. Uno es un tal Buderus. Buderus, en realidad el de nombre era Karl Friedrich Buderus von Karlhausen, el nombre completo, más conocido como Buderus, que era un hombre del círculo íntimo de confianza del príncipe de Hesse en Alemania, Guillermo Nonus, Guillermo IX. Wilhelm. Exactamente, Wilhelm Nonus, en el latín. Tocador de mercenarios, ¿eh? Sí, exactamente. Por lo menos según muchos autores. Buderus, exactamente. Guillermo IX de Hesse-Kassel, así se le dicen, pertenecían a una orden
secreta llamada la Orden del León Dorado, creada el 14 de agosto de 1770. Era una orden que en principio estaba muy estrechamente ligada a lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, tenía el protectorado de Santa Isabel de Hungría. Es decir, era una orden que tenía esta lógica de los resabios de las órdenes de caballería, pero el príncipe del ducado de Hesse empezó a financiarse a sí mismo y su fortuna empezó a sacarle provecho cuando empezó, como bien decís, a vender soldados mercenarios a Inglaterra para que guerrearan con las colonias americanas que se estaban sublevando. George III, si no mal recuerdo. Exactamente. Le llamaban, por lo menos en cierta jerga aparece este servicio como, o el objeto de este servicio, que era nada menos que seres humanos, mercenarios ciertamente, ganado uniformado, porque eran tropas militares en alquiler. De hecho, vos fijate que cuando los mercenarios que él le vendía a Inglaterra caían en combate contra los sublevados de Estados Unidos. De Estados Unidos, exactamente, las colonias que se empezaban a levantar, cada soldado que caía, el príncipe Guillermo recibía una indemnización. Es decir, no solamente vendía a los soldados, sino que los soldados venían como una suerte de seguro por el cual por cada caído el príncipe cobraba. Acá fue la primera vez que Meyer Amschel, bien digo, vio cómo la guerra se podría convertir en una fuente inagotable de riquezas y de ganancias. Es decir, su relación con Buderus le permitió ver cómo el príncipe Guillermo podía hacer dinero de las guerras, cómo las guerras podían convertirse en una fuente inagotable de recursos económicos, ¿no? Es decir, hacer usufructo de la guerra. Esto es la lo que guerra él ve como negocio. Ahora, fíjate, cosa que siempre existió y más que claro, nunca lo que pasa es que moderno. esta gente lo que ha hecho es profesionalizarlo, ¿no? Por así decirlo, y aplicarlo de manera sistemática y provocarlo. Claro. Y provocarlo, o sea, directamente. Una cosa, no sé si quedó claro que Meyer lo que hacía era una suerte de intermediación, y ahí es donde él obtenía su parte o su tajada en este negocio tan él con sus primeros ahorros, Meyer Amschel, lo que empezó es a descontar letras inglesas del príncipe, comenzó a realizar inversiones aconsejado por Buderus, y pronto se encontró en la posición de importar productos manufacturados ingleses y distribuirlos en Alemania. O sea, generó una relación entre Frankfurt y Londres, ¿no? Donde empezó a tener comercio, ¿no? Esto es muy importante. Digo algo a riesgo de, sin pretender descalabrar la exposición. No, pero Napoleón, cuando inicia sus invasiones, no en vano, y de hecho es por esta razón que también acabas de señalar, que va contra Frankfurt. Y Wilhelm se escapa a Dinamarca y deja la administración de toda su fortuna en manos de Meyer, que la manda a Londres. Bueno. Esto dio lugar en Alemania, en otra época, a una película muy interesante, que es la película, está en blanco y negro, es una película vieja, se detiene en este episodio histórico, ¿no? Bueno, efectivamente, llega la... Perdón, que me sirve como resumen. Es el estilo improvisado de la brújula, no sé bien qué va a decir. Y él tampoco. No, está perfecto, porque esta introducción resume lo que viene a continuación. Llega la Revolución Francesa. Los ejércitos de ocupación, ¿no? del emperador Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Napoleón el de verdad. Sí, exactamente. Obviamente... Como Amschel era miembro de la corte, ¿no? En Alemania, y un hombre de negocios ligado al antiguo régimen, él se posicionó oficialmente del lado de la contrarrevolución, o sea, oficialmente. Pero llega Napoleón, entonces se movió, lo que empezó, como bien decís, a moverse muy hábilmente entre Lázaro Hoche y Napoleón Bonaparte del lado de los revolucionarios, pero empezó a tener relaciones de comunicación cada vez más, si se quiere, fluidas con el duque de Wellington en Inglaterra y con von Blücher, el prusiano, que luchaban contra el imperio francés. Digo, ¿no? Espectacular, porque tengo unas notas acá justo sobre Wellington. Bueno, después sigo. Tan hábilmente se manejó, ahora vas a hacer una ampliación seguramente, tan hábilmente se manejó que en 1793 Custine,
que es Adam Philippe de Custine, no confundir con el hijo, que es el marqués de Custine, que es el Custine, no lo digo bien en francés porque no pronuncio bien en francés. El marqués de Custine es el literata. El padre formó parte de los ejércitos de ocupación, invade Frankfurt, esto que vos decís, y Guillermo IX se tiene que exiliar. Se va a Dinamarca. Quedando todos sus negocios, todas sus riquezas, todas sus propiedades, bienes raíces, en manos de un apoderado. Ese apoderado era Meyer Amschel. ¿Qué hace Meyer Amschel? ¿No? Bueno, Guillermo se había tenido que exiliar, efectivamente. ¿Qué hace Amschel? Apoyado por Buderus, se encargó de todos los negocios del príncipe, del noble, y además del tráfico de información y de influencias a Inglaterra, se empezó a intensificar. Claro. Se dio cuenta que necesitaba parteneres de confianza y envió a su hijo Nathan al otro lado del Canal de la Mancha, a Inglaterra, y acá empiezan a inaugurar la rama inglesa de la dinastía Rothschild en Gran Bretaña, ¿no? Acá hay una cosa muy interesante. Nathan llega a Inglaterra, Salomon y James, los otros dos hijos, quedan en Francia, ¿no? Esto es muy importante, y después Charles y Anselm quedan en Europa Central, ¿no? Ahí aparecen las ramas del clan. ¿Y qué organizan? Organizan, en medio de las guerras napoleónicas de una Europa tomada, ¿no? por por el imperio, ellos empiezan a armar una red de bancos y de correos postales. Pará, y ahí hay un tema que cuando hablamos de las fuentes del poder, en la facultad, a mis alumnos les digo, es un ejemplo claro, más allá de lo perverso del personaje, de la perversidad de sus negocios, de cómo las distintas fuentes del poder se combinan entre sí. Uh-huh. Porque tenés no solamente el poderío financiero, sino comunicaciones y la labor de inteligencia. Una de las claves del éxito para construir poder de Rothschild fue su capacidad para hacer inteligencia y para enterarse él antes que el resto, después vas a contar lo de Waterloo, uh-huh. y para comunicar lo que él quería comunicar, ocultando aquello que él prefería que no tomara exposición, estado público. No, claro, efectivamente. ¿Sí? Es la primera, esta es la época donde las dignidades de Hermes, por así llamarle, el comercio y la comunicación quedan por primera vez en la historia en las manos de una sola familia. Sí, y asociadas a la actividad de inteligencia. Exactamente. De tener espías e informadores en todos lados, en las cortes, en los campos de batalla. Efectivamente, ellos despliegan una red de informantes y empiezan a traficar la información en el medio de una guerra y de territorios ocupados, y tenían la liquidez para financiar el sostenimiento de esa ocupación o de las sublevaciones que en esos territorios se lleven a cabo, ¿no? De hecho, para esta época es la primera vez, podemos decir, que los Rothschild habían realizado un préstamo, el primer empréstito a un Estado soberano, ¿no? Dinamarca, es decir, la familia Rothschild es la primera vez que hace un préstamo directamente a un Estado soberano y lo endeuda, ¿no? Grandemente. La familia coquetea a la vez con los antifranceses y con los aliados del imperio. Llega la crisis de Inglaterra y la moneda, agotada por la guerra, escasea. James y Nathan, uno en París y el otro todavía en Manchester, después se muda a Londres, empiezan a intercambiar información con palomas mensajeras. Vos sabés que está documentado, Pablo, la construcción de granjas de palomas, de criaderos de palomas en Kent, Inglaterra. Están las granjas de palomas, las jaulas donde los Rothschild tenían palomas mensajeras para mantener comunicaciones, sobre todo en James y Nathan, uno en Manchester y el otro en París, para informarse de cómo estaba la situación de la guerra. Uno sirviendo prácticamente a los revolucionarios y otro al duque de Wellington. Para que la gente más joven, para que los muchachos y las chicas más jóvenes entiendan esto de las palomas mensajeras, que aparte tuvo un nivel de sofisticación enorme, era como hoy sería comunicaciones encriptadas en la Deep Web. Exactamente. O sea, era una manera... Eran hackers de información de la época, ¿no? Pero digo que esto digamos, es algo documentado. Entonces, ¿qué hace? James arrambla todo el dinero que puede, disperso por Europa, en un momento, insisto, de guerra y de falta de escasez de liquidez de moneda. Sí. Trata de reunir todo el dinero que puede, disperso por Europa, y se lo envía a Napoleón, con la aprobación del conde de Molière,
que Nicolas François de Molière, que era el ministro de Finanzas de Napoleón, él aprueba que los Rothschild le den todo ese dinero a través de los barcos de contrabando. Los famosos smugglers, que eran los bancos de contrabando, llevan toneladas de oro a Napoleón para financiar, pero por este dinero le cobraban. Y con esos intereses, ¿qué era lo que financiaban los Rothschild? Al duque de Wellington. Es decir, ellos con lo que recaudaban apoyaban al otro bando en medio de la guerra napoleónica. Con los intereses que le cobraban a Napoleón, que es cuando Napoleón advierte el problema de la soberanía monetaria y de la necesidad de hacerte de dinero emitido por el Estado sin que este dinero implique endeudarte. Es decir, teniendo una base para esa moneda que le dé solidez y le dé valor, que sea propia. Evidentemente la postura de la moneda soberana es la que se sostuvo en el resto. Claro, que ahí es cuando finalmente, digamos, la guerra contra Napoleón fue, digamos, a todo cuartel. Cuando Napoleón de algún modo cambia en ese sentido, hace este viraje, ¿no? Es decir, en medio de la guerra, los Rothschild son protegidos por ambos bandos. Se enriquecen con ambos bandos y traicionan a ambos bandos. Es una cosa increíble lo que pasa. Es decir, traicionan, porque juegan por la espalda a ambos bandos en medio de esta situación de guerra. Nathan se entera de la noticia, digamos, de la victoria de Waterloo antes que antes la de propia... que pases a Waterloo, un episodio previo dentro de todo este marco que vos muy bien has reseñado. En este escenario tan complejo... Vamos a darle toda la información a la gente que se merecen, Porque... El duque de Wellington, que era un tipo que explotaba, digamos, campesinos en Irlanda, que eran productores de papa, se da cuenta... De hecho, él creo que era de origen irlandés. Claro, él se da cuenta que su fortuna mermaba, que no adquiría la envergadura que él pretendía que tuviera, y por eso se mete en la compañía de las Indias Orientales, que según Adrián Salvucci... La Compañía Británica de las Islas Orientales. De las Indias Orientales, así es, que según Adrián fue la primer multinacional de la historia, ¿no? La primera empresa privada multinacional. Bueno, los que después van a provocar la guerra del opio y todo lo que él termina siendo un oficial, pero tenía un ejército privado propio, que era, digamos, como paralelo y en alianza con las Fuerzas Armadas regulares del Imperio Británico. Él termina siendo oficial de la Compañía de Indias Orientales. Le encomiendan la invasión de España a través de Galicia, en el norte de España, y de Portugal, cuando estaba justamente España ocupada por Napoleón. Se produce en 1809 el alzamiento de los españoles. El dinero de Wilhelm de Hesse, que había Guillermo IX. Efectivamente, de Guillermo IX, que va al duque de Wellington, es el que se aplica para financiar esa operación de invasión de la península española contra Napoleón, que había ocupado la península ibérica. Claro, por Galicia, por la costa celta, digamos, la parte celta de España. Efectivamente, que es donde conviene desde Inglaterra. Sí, desde Inglaterra, claro. Y entre otras cosas lo que hacían era, cuando ya estaban, una de las condiciones, más allá de que ese dinero había que devolverlo y con intereses, una de las cosas, obviamente no Wellington de su bolsillo, sino, digamos, el Estado británico y por lo tanto el contribuyente inglés en última instancia, más los países expoliados por los ingleses. Uno de los negociados que hacían era que compraban insumos, estando en la península ibérica, compraban insumos fundamentalmente a los campesinos, principalmente a campesinos españoles, y les pagaban con bonos que emitía el propio Wellington, que eran bonos del ejército inglés en España. Y después lo que hacía Rothschild era rescatar esos bonos, y en realidad eran vales, al 50% de su valor nominal. Pero los hacía valer al 100% contra el ejército británico en Londres. O sea, algo similar hacían con el oro. Toda una maniobra especulativa en complicidad. Wellington traicionando a la propia Gran Bretaña con los Rothschild, ¿no? Un dato interesante de Wellington para nosotros. Inglaterra llega a planear, después de la paliza que les dimos en 1806 y 1807, las famosas invasiones inglesas a Buenos Aires, la tercera invasión inglesa que estuvo planificada, si se lograba hacer, el que iba a estar a cargo era Wellington, el que iba a comandar la fuerza expedicionaria. Bueno, sí. Vamos a Waterloo. No, está bien. Llega obviamente la caída, ¿no? Es decir, vamos antes de Waterloo, en el 1812 muere Meyer Amschel, ¿no? Quedan sus hijos ya, digamos, a cargo de su dinastía, repartidos por Europa, en París, Londres, Frankfurt, Viena, Austria, digamos, y Nápoles, Italia. Así quedan, digamos, distribuidos la localización. Pero claro, Nathan se entera de la victoria de Waterloo, ¿no?
ya para Waterloo, es decir, la caída de Napoleón, 1814, 1815, y después el Congreso de Viena, perdón, donde se inaugura todo hay que entender que se inaugura un equilibrio de poder donde Inglaterra no tiene pretensiones hegemónicas de ocupación, digamos, o en todo caso territorial, claro, no territorial, pero sí hay un equilibrio de poder donde Inglaterra se convierte, y esto así se enseña en relaciones internacionales, en una suerte de árbitro y de garante de ese orden de equilibrio de poder en Europa. Llega a Waterloo y Nathan, que se entera antes por ese sistema de tráfico de comunicaciones, bueno, hace todas las maniobras habida y por haber para seguir acaudalando a la familia Rothschild, vendiendo sus títulos, se instala en Londres, hace negociaciones con el bando ganador, y para 1818, en épocas del Congreso de Aix-de-la-Chapelle, es donde se consagra definitivamente los Rothschild, donde empiezan a hacer un trabajo de comprar y corromper voluntades cercanas al poder. Se inaugura un nuevo capítulo de la historia donde los tipos se dedican a corromper voluntades cercanas al poder. Uno de los ejemplos más interesantes o más notorios es Frederick von Gentz, un liberal que, al traducir la obra de Edmund Burke, el famoso conservador irlandés, se convierte en estandarte de la contrarrevolución y mano derecha del conde Clemens von Metternich, ¿no? En Alemania, en Austria, diplomático austríaco y arquitecto de la Europa de hierro, nada menos. Entonces, los Rothschild se convierten en algo así como los banqueros de la Santa Alianza, ¿no? Pero sí siguen teniendo un vínculo muy estrecho con Inglaterra y particularmente con el duque de Wellington. Es decir, a partir de ahí se inaugura esta red, esta hidra, podemos decir, multitentacular, que son los Rothschild. Para 1820, Solomon hace entrar 20 millones en las arcas vacías del tesoro austríaco, a partir de esto, que se convierten luego en una deuda, digamos, los austríacos tienen que devolver 36, reciben 20, tienen que devolver 36. Siempre está la usura. En Inglaterra, Nathan cobra sus diezmos sobre cada negocio que empieza a montar, y ya para 1823 James financia el orden y el aplastamiento de los liberales españoles. Es decir, cuando Fernando VII recupera el trono, los Rothschild se niegan a darle crédito, a España es el único que no le dan crédito, para apoyar a las colonias que luchaban por su independencia, a quienes sí le dieron también créditos, ¿no? Acá algún hispanista se va a poner contento, va a decir que las independencias americanas se financiaron con los Rothschild. Bueno, no solo con eso. Hay otras casas como en definitiva, en la América española, es cierto, digamos la familia Baring, conocida, Baring Brothers, exactamente. Bueno, en Argentina fue el primer empréstito, en época de Rivadavia, Bernardino Rivadavia. Pero resumiendo, Pablo, en 1815 el patrimonio medido en francos era de 3.300.000 francos, o sea, el franco, el marco alemán y la libra inglesa eran las tres monedas fuertes, digamos, de Europa, pero ya para 1827, 13 años después, el patrimonio era de 118 millones de marcos. Es decir, la dinastía de Rothschild, insisto, lo que logra es consolidarse como una entidad monopólica desde el punto de vista de las dignidades de Hermes, las comunicaciones, el dinero, el comercio, pero sobre todo la usura, ¿no? El prestamismo. Totalmente. A nivel internacional, pero aglutinada en una familia que teje relaciones y tráfico de influencias a lo largo y a lo ancho dentro de la nobleza principal. Quien practica la usura, al darte dinero, no te está haciendo ningún favor. No pretende hacerlo. Pero lo supieron vender como favores. Claro. Lo supieron vender como favores, ¿no? Distinto es una justa retribución del capital, pero eso es algo completamente diferente que el préstamo interés por el interés mismo, claro, y el interés desvinculado de, digamos, los frutos en la economía real de ese capital. Y aparte hay que ver si realmente se necesitaba ese capital, si no podía ser obtenido de otra manera. O sea, por eso digo, no debe ser confundida una cosa con la otra. Más allá de esto, fíjate vos, que mientras ellos capitalizaban en el sentido de financiar, pero en el sentido de endeudar a la Santa Alianza, que es todo el grupo de la Europa continental, anti-inglés, reaccionario, monárquico, que se consolida, pero
de manera endeble, porque es sobre la base de su propio endeudamiento, ya que está acabando su propia fosa. Paralelamente, ya estaban en tratativas, estaba consolidándose en Francia como el principal banquero, el clan Rothschild, pero además estaban ya en tratativas a partir de la década del 30 con quien va a ser Napoleón III, claro, con Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, que en el 36 intenta un golpe de Estado contra perdón, a ver si tengo una del 18 Brumario. Claro, porque finalmente va a ser Napoleón III, él va a ser presidente en 1848, claro, con la Segunda República Francesa. Claro, la Segunda República. Para ubicarme en la época. Claro, lo que pasa es que intenta en el 36 un golpe de Estado contra la monarquía que ya no era la borbónica, justamente, era de Luis Felipe de Orleans, que era una monarquía parlamentaria, el estilo europeo, fracasa y va a Inglaterra. Y en Inglaterra se junta con Lord Palmerston, que es el que lo convence de que tenía que haber una alianza entre Inglaterra y Francia. Vuelve a Francia, va a ser el primer presidente con la Segunda República Francesa en 1848, y enseguida, en 1852 queda como emperador. Él queda como emperador, como pasará la historia como Napoleón III. Claro. Es muy interesante porque de esa alianza, por ejemplo, nosotros la padecimos, las antiguas enemigas en la época de Napoleón I, Inglaterra y Francia, terminan siendo aliadas con un predominio inglés. Nosotros lo padecimos en la Vuelta de Obligado en 1845. Efectivamente. Que invaden el Río de la Plata y finalmente en época de Rosa. Cuenca, sí, ¿no? el día del Río Paraná. El Día de la Soberanía Nacional, cada 20 de noviembre conmemoramos eso, ¿no? De todo ese proceso fue parte de la familia Rothschild, el clan Rothschild, y más específicamente en el caso francés, en aquella época era James Rothschild. James Rothschild, que era un poco el titular de la casa francesa de los Rothschild, efectivamente. Ya para esta época. Una cosa que quiero corroborar para decirlo correctamente. Hay un patrón, ¿no?, que se repite mientras revisás el dato. No, está bien. Que hay un patrón que se repite, que es que después, digamos, durante la Primera Guerra Mundial va a pasar lo mismo. Es decir, la banca Kuhn-Loeb de los hermanos Warburg, que también eran testaferros de los Rothschild, Jacob Schiff, sobre todo de Paul Warburg. Paul Warburg estaba muy vinculado, que es el primer digamos, acta firmante de la Reserva Federal, el primer presidente, junto con Benjamin Strong, bueno, a ver, digo, durante la Primera Guerra Mundial, para volver un poquito en el tiempo, los hermanos Warburg estuvieron también de un lado y del otro cuando fueron y Alemania, la vencida, la Alemania. La República, que da lugar a la República de Weimar y el Tratado de Versalles, porque ahí es donde aparecen un Warburg de un lado y del otro. Efectivamente, exactamente, las conferencias de pero paz. Aparte, fíjate, totalmente, y después con el financiamiento de la Revolución Bolchevique, hemos dedicado uno de los primeros programas de la brújula. Bolchevique, sí. Eso está sumamente documentado, acreditado, han sido parte de eso, y también la creación del sistema del Banco de la Reserva Federal. Anthony Sutton, Wall Street y los bolcheviques, búsquenlo, Anthony Sutton, como profesor de Stanford. Exactamente, como las mismas bancas, digamos, la Kuhn-Loeb principalmente y la Nie Banken de Estocolmo de Olaf Ashberg, financiaron la revolución bolchevique en 1917. Pero aparte, ese patrón se repite a lo largo de la historia una y otra vez, ¿no? Y ahí ya tenés con la flamante Unión Soviética en la década del 20, y bueno, con la revolución bolchevique previamente del 17, ya tenés también la intervención de nuevas fortunas americanas, que son la pata americana, que tiene alguna oposición, pero son más las coincidencias y las alianzas que prevalecen, que son los Rockefeller, entre otros, los Morgan, etc. A nuestros amigos mexicanos también hay que recordar que Napoleón III es el que, cuando se produce el ataque inglés, combinado inglés, francés y español, cuando en México Benito Juárez decide no pagar la deuda pública externa que tenía México, se logra negociar con ingleses y con españoles que retiran parte de su flota que habían mandado a las costas de México como expedición militar, pero no con Francia. Es Napoleón III el que decide continuar, que ahí viene el famoso trono que tuvo en México Maximiliano de Austria. I. Bueno, pero ahí
la principal parte de la deuda era con la banca Rothschild, era dinero de la banca Rothschild. Sí. Recuerdo haber visto sus pertenencias de Maximiliano en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México. Que según Alberto Huela, de ahí viene el invento de la denominación de América Latina, para darle, si Francia se presenta como latina, para darle un barniz de afinidad cultural o de que tendría algún justificativo, ¿no? Bueno, Pablo, estamos ya escasos de tiempo. Pero queda un montón. Queda un montón para decir, pero es que sinceramente no hay mucho más. Quiero decir, no hay mucho más para decir, porque luego lo que hay es una lógica intrínseca a la usura. Es decir, después podemos abundar en datos, después podemos agregar, podemos ampliar el anecdotario de lo que hicieron los Rothschild para enriquecerse, pero no vamos a decir, la lógica, la estructura, la forma, el modus operandi va a ser siempre el mismo. Estar siempre del lado de los ganadores, pero habiendo apostado por ambos bandos en cada conflagración que se haya presentado en el mundo moderno. Un ejemplo claro se dio en la guerra de secesión de los Estados Unidos, en donde el clan Rothschild, a través de su agente norteamericano de la época, August Belmont, financió al norte, y a través de sus parientes, que eran los Erlanger, financió al bando del sur. Claro. El salto que se da, y acá fundamental, cuando se da en 1851 el pronunciamiento por el Rothschild, así como los Baring se dedicaron a ser prestamistas en América Española, ya los países independizados de la América Española, Rothschild se focalizó mucho en el imperio luso-brasileño, y sobre todo a través de Irineo Evangelista de Sousa, más conocido como Barón de Mauá, Barón de Mauá, que acá en Rosario tiene una cortada, que era representante de la casa Rothschild en Brasil. Cuando justo José de Urquiza, en 1851, hace su famoso pronunciamiento en contra de Rosas, vuelca el ejército grande que él tenía para digamos, batirse contra el imperio, contra las fuerzas imperialistas luso-brasileñas, y todo indicaba que iba a ganar, las vuelca contra la Confederación y más específicamente contra Buenos Aires. Lo primero que hace Rosas es, cuando ve que la traición de Urquiza, este panquequeo, por así decir, de Urquiza, que es cortar los fondos, porque él tenía la administración de los fondos del Ejército Grande, le corta los fondos. ¿Cómo se mantuvo el Ejército Grande, que tenía más de 20.000 hombres? Con dinero que a través del Barón de Mauá, esto lo cuentan muchísimos autores, y son las investigaciones sobre todo de el viejo y querido José María Rosa. Bueno, pero Urquiza, sí, Pepe Rosa. Pero Urquiza sabemos, ¿no?, que pertenecía a los intereses masónicos de la Mesopotamia, es decir, era un federalismo. Y por eso la estigmatización de Rosas, aparte, la estigmatización que sigue hasta el día de hoy. Hay un hito en la familia Rothschild. Yo cerraría con dos cositas. Hay un hito, vos lo dijiste, en Waterloo, que se enteran primero, gracias a sus agentes y espías, obtienen primero la información de la derrota napoleónica. Aquí aparece el factor comunicación. Ellos informan a través de sus periódicos bursátiles, lo contrario, generan una caída en la bolsa. No solamente la bolsa de valores accionarios, la bolsa de acciones, porque sería la bolsa de comercio, sino el Stock Exchange, que eran los títulos de deuda pública que existía desde 1780, generan la caída, compran a bajo precio. Cuando llega la noticia verdadera, y ellos mismos la difunden en el mismo periódico, a la noticia verdadera, va toda la alza y se dice que en esos 2 días, creo que hubo un fin de semana de por medio, hacen un salto. Pero un salto de 20 veces la inversión. O sea, efectivamente. El otro hito que yo creo que hay que señalar, y lo vamos a tener que dejar para otro programa, es cuando se da, lo mencionaste antes, hacia fines del siglo XIX, cuando se funda el Round Table Group, el grupo de la mesa redonda, que inspirado por Cecil Rhodes. Rhodes. ¿Por qué? Porque, y esto sí doy 2 o 3 datos rápidos, porque Cecil Rhodes, inspirado por John Ruskin en la Universidad de Oxford, quería promover un gobierno mundial, en principio anglosajón, esto con el tiempo va a cambiar, pero va a ser más cosmopolita, que es lo característico de los Rothschild. Quería promover un gobierno mundial. Esto encajaba en la estrategia de consolidación del imperialismo británico de Eduardo VII, la famosa estrategia eduardiana, pero Rhodes había recibido financiamiento de Rothschild y Oppenheimer para hacer su gran fortuna en África del Sur, de los Rothschild y Oppenheimer. ¿Qué hace concretamente Rhodes? Forma el grupo, ya siendo un hombre sumamente multimillonario, conforma el grupo de la mesa redonda, y convoca concretamente a Lord Nathan Rothschild, a quien le va a dejar a cargo, en cuyo banco va a dejar su fortuna cuando muera, y va a dejar la administración de su fideicomiso, y también con ese grupo, ese círculo de iniciados, que eran sus consejeros directos, estaba Lord Harry Johnson, Lord Albert Grey y Lord Arthur Balfour. ¿Quién va a presentar a Teodoro Herzl a Arthur Balfour?
La declaración Balfour. Claro, por eso se lo agradecen a Rothschild. Claro. Pero además, ¿por qué? Porque Balfour y Grey eran hombres cercanos al rey. Perdón, aclarémoslo. La declaración Balfour fue el momento histórico donde Inglaterra reconoce la soberanía, digamos. No, en realidad se compromete. Se compromete a darle digamos, digamos, un Estado nacional judío. El famoso hogar nacional judío, que era la propuesta de Teodoro Herzl. En su momento él intentó que lo recibiera el Papa. El Papa León... De Judenstand. ¿El Papa era León XIII? No, era Pío X. Pío X. San Pío X no lo recibe. Y era la propuesta que estaba en su famoso libro El Estado Judío, un libro conocido, un libro famosísimo, fácil. Der Judenstaat, ¿no? Sí, claro, que es como es la piedra nodal, ¿no? La edición primera fue en alemán, efectivamente. Y lo que planteaba era el ideal del hogar nacional judío, entonces, pero necesitaba alguien que lo financiara. O sea, que los Rothschild también fueron... Se lo agradece después, esto por lo menos según cuentan muchísimos autores, lo relatan y demás, hay una suerte de gratitud pública, en definitiva, que aparte, digamos, es dato conocido o es dato divulgado. Pero bueno, porque Rothschild ahí tiene una vinculación con él. Y acá también es interesante esto. Los Rothschild, entre otras cosas, y ahí le permite forjar más poder, porque ya entra a jugar en otra liga. Claro. Y realmente ahí aparece, porque del grupo de la Mesa Redonda es de donde se van a derivar en 1919 el Instituto Real para los Asuntos Internacionales y su hermana gemela en New York, que es el Consejo, ahora también en Washington, el Consejo para las Relaciones Internacionales. Claro, el RIA y el CFR. El que efectivamente, el libro El cerebro del mundo de Salvucci habla del CFR. Y en el 54, la internacionalización oficial de eso, que es el Club Bilderberg. Claro, en el club, en Holanda, ¿no? En Holanda, efectivamente, en el famoso Hotel Bilderberg, que en efecto va a contar con un primer financiamiento de Rothschild. De los Rothschild. Como no podía ser de otra manera. Por eso digo, ahí ya juegan en otra liga y el modelo siempre es el de las capas de cebolla o de los círculos dentro de los círculos. El círculo secreto dentro del círculo secreto. Ahora, todo parece conducir a la misma familia, ¿no? Claro. Puedo tirar un dato más y prometo, porque la verdad daría para mucho más. Le voy a leer textual de un viejo artículo mío, está en mi página web, que es de 2014. Es un fragmentito. ¿Sí? Para no equivocarme, el mayor de los hijos varones de Nathan, Lionel N. de Rothschild, director del NM Rothschild & Sons y fue el primer miembro de origen judío de la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico, Lionel. Lionel, el mayor de los hijos varones de Nathan, subvencionó en forma directa a Carlos Marx, mientras éste escribía su obra. Esto también lo cuenta Paul Koch en el libro Illuminati, ¿no? Sí. Bueno, famoso financiamiento de la Liga de los Justos. Y sigue la referencia. Curiosamente, el autor del Manifiesto Comunista, libro del 1848, era tataranieto de dos bisabuelos de Lionel N. de Rothschild. El hermano de su bisabuelo materno, Solomon D. Barendt-Cohen, era bisabuelo de Marx. Bueno, o sea, Marx estaba emparentado con la familia Rothschild. Bueno, de ahí fue que Bob Minor, periodista norteamericano, hizo esa famosa caricatura de Marx con el capital en la mano y saludándose y siendo felicitado por un grupo de banqueros. En Wall Street. En Wall Street, ¿no? Que era un caricaturista de izquierda, era un socialista. Él era socialista, lo denunciaba, ¿no? Es decir, como Bakunin también. Como Mijael Bakunin, que hablaba de los marxistas con un pie en la banca y otro en la revolución. Bueno, Jacob Rothschild murió, es el último, ¿no?, de público conocimiento de la dinastía Rothschild, hijo de Víctor Rothschild. Volvemos al principio del programa. Hijo de Víctor Rothschild, pero padre de también una serie de hijos, varias mujeres, pero padre de Nathaniel Philip Victor James de Rothschild, más conocido como Nat Rothschild, heredero de toda esta dinastía. Ahora lo conocen, ahora sabemos quién es, y es quizás el eslabón siguiente de esta interminable telenovela histórica de los banqueros más famosos del mundo. Ahora cada vez más famosos del mundo. Y lo más... vamos a dejar una referencia y una felicitación a la gente de Contrainfo, y en especial a su titular, al doctor Fausto Frank, en un interesantísimo artículo, un gran amigo, en un interesantísimo artículo que publicaron, aparece acá Jacob Rothschild, con esta artista que hace magia negra, Marina Abramovich. Marina Abramovich, y detrás está un gigantesco cuadro del siglo XVIII cuyo nombre es Satanás convocando a sus huestes.
La foto búsquenla en Contrainfo, se escribe con K, muy interesante. Antes de Muy despedirnos, elocuente, me parece, ¿no? Creo. Un dato más, la revista The Economist, hoy, si ustedes quieren saber más, la revista The Economist es la revista de la familia Rothschild, que tiene sus famosas portadas que anticipan los sucesos. Anticipatorios. Claro, que Adrián Salvucci y Quique Romero han analizado de una manera brillante y que permiten divisar en imágenes todos los acontecimientos en el transcurso de un año que van a suceder en el futuro, con un grado de planificación pero con un grado de precisión que no es el de Parravicini, sino de alguien que mantiene los hilos para provocar esos sucesos históricos. Guerras, sabotajes, pandemias o emergencias sanitarias, más allá de su origen. Caídas de bolsa, todo lo, digamos, los cuatro grandes. Crisis financiera, grandes pandemias, guerras o situaciones climáticas catastróficas. Los cuatro pilares del terror de la humanidad siempre están anunciados a través de estos presuntos presagios, pero que en realidad son provocaciones de una familia que hoy tiene y lamentablemente va a seguir teniendo por algún tiempo más los hilos del poder. Yo te agradezco, Pablo, como siempre, tus aportes que son infinitamente valiosos, los aportes de la gente que nos mira. Espero que sea útil lo que decimos aquí. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.